Para el día de hoy vamos a revisar la cinética de cuerpos rígidos. En este primer ejercicio, el cual es el 16.4, nos dice que una varilla uniforme BC que pesa 8 libras está conectada a un collarín A mediante una cuerda AB de 10 pulgadas. Si se desprecian la masa del collarín y la cuerda, determinar la aceleración constante AA mínima para la cual la cuerda y la varilla estarán en línea recta, y B, la tensión correspondiente de la cuerda. ¿Nosotros qué vamos a hacer en este ejercicio? Pues en primer lugar vamos a realizar un triángulo. Como aquí está la cuerda y la barra, están así. Entonces, ¿qué queremos? Que esté recta en las dos. Entonces, ¿qué debemos tener? Vamos a tener un triángulo de esta forma. Aquí la distancia, la longitud de la cuerda es de 10. Y acá la altura que está la barra así inclinada es de 14. Entonces la altura que hay entre el suelo y la barra acá sobre la que gira el collarín, es de 24. Por otro lado, acá tenemos la cuerda y la barra mide 16 pulgadas. Entonces, sumando las dos nos va a dar 26 cuando estas se encuentren rectas, como nos pide el ejercicio. Aquí tenemos esta forma y tenemos un ángulo. Para medir este ángulo vamos a utilizar el coseno inverso. Y esta va a ser nuestra hipotenusa y esta va a ser nuestra. Como resultado obtenemos que el ángulo es de aproximadamente 22,62 grados. Esta es la inclinación aquí. Ahora sí, la parte que tiene que ver con cinética, que tenemos aquí la barra. Recordemos que la aceleración que va a tener la barra va a ser igual a la del collarín, que está aquí, arriba. ¿Qué fuerzas? Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas va a haber? La primera va a ser la reacción del suelo. En el suelo va a haber su peso y va a haber también la tensión generada por la cuerda. Estas son las tres fuerzas que va a actuar sobre la barra. Ahora, como el diagrama de masa-aceleración, ¿qué obtenemos? ¿Qué resultante va a haber? Que la barra va a tener una aceleración, o sea, va a ser la masa por la aceleración desde el punto, a ver, desde A, o sea, desde el centro de gravedad, que es G. Entonces, con ello vamos a aplicar nuestro teorema de D'Alembert. ¿Cuál consiste? De que tiene que haber un equilibrio. En este caso, ¿qué nos va a resultar más útil? Es calcular los momentos. Sería la sumatoria de momentos desde el punto C, sería igual a la sumatoria de momentos reaccionantes en el punto C. Es que aquí, ¿qué vemos? Aquí tenemos el peso. Disculpe, ¿podría bajar un poco la cámara para la parte inferior de la hoja? Ah, sí, Sí, por favor. disculpen ahí. Gracias. Listo, acá está el diagrama de cuerpo libre del que estaba hablando.
Y tenemos desde el centro de gravedad actúa el peso, desde la punta P actúa la tensión de la cuerda y acá en Z está la reacción del suelo. Acá en el diagrama de masa-aceleración tenemos que la masa por la aceleración desde del centro gravitatorio, tal como establece el teorema de D'Alembert. A partir de aquello que nos sale más conveniente es utilizar los momentos. Sumatoria de momentos va a ser igual a esta cuestión de aquí. Ahora sí, tenemos el peso. ¿Y cuál es el brazo que hay? Sería la distancia que hay aquí. Como estamos en el eje horizontal, sería, a ver, la barra medía 16, entonces va a haber 8 distancia que aquí, pero como nos piden su componente horizontal, sería por el seno del ángulo. Acá la tensión no actúa porque ocurre en la misma línea de acción que C, entonces no va a tener componente. El peso sí. Y ahora, ¿qué reacciones tenemos? Pues esta de aquí, esa aceleración, ¿y cuál es la distancia? De la masa aceleración por el coseno del ángulo. Me he olvidado la distancia. La actuación va a ser lo mismo. Actúa el coseno. Sí, despejando. Tenemos la distancia, va a ser la misma, se actúa sobre el centro, respecto a C. Elimina, aquí la aceleración va a ser igual a al peso dividido para la masa, y acá coseno dividido para seno es tangente del ángulo. Como sabemos, el peso es igual a la masa por la aceleración gravitatoria por tangente. Eliminamos. Sí se logra visualizar. Se logra visualizar. ¿Cuál va a ser entonces la aceleración? Va a ser igual a la gravitatoria por la tangente del ángulo. El sistema inglés, la aceleración gravitatoria es igual a 32,2 de pie, a ver, sí, pies por segundo, el cuadrado. La relación obtenemos que es de 13,42 pulgadas a ver, no, pies por dividido para segundos al cuadrado. Ahora, para determinar cuál es la tensión, recordemos otra vez esta cuestión. ¿Y qué tenemos aquí? Para facilitar cálculos tenemos aquí podemos utilizar la sumatoria de fuerzas en X es igual a la sumatoria efectiva. A ver, aquí está el lado la efectiva y acá son las resultantes. ¿Qué actúa en X? Pues el componente de la tensión, que sería igual, componente de la tensión en el eje X, que sería T seno del ángulo, es igual a la masa por la aceleración.
recordamos, esta masa es igual a masa G tangente de teta. Repasamos todos estos términos. Sería, esto sería igual al peso dividido para el coseno del ángulo. Entonces, resulta que nuestra tensión es igual a 8,76 libras. A ver, 8,67 libras, dices. Con ello terminamos este ejercicio. Ahora, ¿qué nos piden? Pues el volante que se... A ver, no está aquí en el fijo. Me olvidé de copiar. El, el dibujo está un poco chueco, pero no importa aquí. ¿Qué es lo que nos piden? Pues el volante que se muestra tiene un radio de 500 milímetros, una masa de 120 kilos y un radio de giro de 375 milímetros. Un bloque A de 15 gramos, de 15 kilogramos, se une a un alambre que está enrollado alrededor del volante y el sistema se suelta desde el reposo. Si se desprecia el efecto de la fricción, determine la aceleración del bloque A y la velocidad del bloque A después de que éste se ha movido 1,15 metros. Ya, para este vamos a, en primer lugar, anotar los datos. La masa de A es igual a 15 gramos. La masa de B, que sería este volante, sería 120. El radio es de 500 milímetros y el radio de giro es de 375. Aquí que nos preguntan la aceleración del bloque A, no sabemos. Y la velocidad del bloque A, tampoco es. Entonces, en primer lugar, ¿qué hacemos? Hacen diagrama de cuerpo libre de cada objeto. Mejor dicho, solo nos servirá hacer de este. Tenemos el volante. Sobre ella actúa el peso normal del soporte y también su peso. Y acá en el borde que actúa una tensión y el peso. Es igual al peso del bloque A. Ahora bajo teorema de Allenberg, ¿qué hacemos? Aquí la B y es igual a la sumatoria de momentos en vez de efectivo. ¿De qué vamos a actuar? Aquí va a actuar a ver, aquí peso B y peso. Peso de A, ¿qué va a ser? Va a ser igual a la inercia por la aceleración pues, que hay aquí. Me olvidé de hacer el diagrama de masa aceleración. Igual aquí una bolita
Lo único que va a actuar va a haber una aceleración angular, nada más. Ahora sí, hacemos nuestro equilibrio. Ya tenemos que la masa por la gravedad va a ser igual la masa, la masa de B por la, el radio de giro, digo, para la aceleración, esta es la definición de aceleración angular. No olvidamos el otro cuerpo. Más la aceleración de A por la, y nos queda el diagrama. Y podemos simplificar. Pasamos todo hacia el otro lado. Y entonces la aceleración de A sería pues, la mv la reemplazamos los diferentes valores. Y obtenemos que la aceleración en A es igual a 1. Ah, no, me equivoqué. Este factor debería ir abajo. Al revés. Entonces, obtenemos aquí que la aceleración de A es igual a 1,78. A ver, 784 metros por segundo cuadrado. Va a estar tirando para abajo. Ahora sí, para calcular la velocidad, pues algo sencillo, pues la velocidad final va a ser igual a la velocidad, a ver, la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia. Y acá nos indican en el ejercicio que la distancia que recorre es de 1,5 metros. Notamos los datos. Y despejamos aquí acá recordemos que parte del reposo, por lo cual la velocidad inicial va a ser 0. Va a ser igual esto a la raíz de la, igualmente a la raíz cuadrada de 2 por la aceleración por la distancia. Y esto nos dará que la velocidad final va a ser de 2,31 metros por segundo. Y con ello acabamos este ejercicio.
Ahora pasamos a un ejercicio chévere, el cual es el que se lanza una esfera de radio R y masa m a lo largo de una superficie horizontal rugosa con las velocidades iniciales indicadas. Si la velocidad final de la esfera debe ser cero, exprese en términos de VO, R y UK que la magnitud requerida de la velocidad angular inicial, el tiempo t1 requerido para que la esfera se detenga y c, la distancia que se moverá la esfera antes de quedar en reposo. Anotamos los datos. Pues aquí todo está expresado así en variables, no está en número, entonces solamente será necesario encontrar la fórmula, la expresión para cada uno. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre de la esfera. ¿Qué va a haber? Va a estar sometida por su peso. Al momento de que choque con el suelo va a tener una reacción normal y va a tener una fuerza de fricción, la cual es igual al coeficiente de fricción UK por N. Y acá N es el P, va a ser igual al peso. ¿No? Claro, y como resultado, ¿qué obtenemos? Pues que va a haber una aceleración acá en sentido contrario, que mire, frena y va a girar, pero cada lento va a ser frenado por esta cuestión. Y también va a haber una desaceleración como en la dirección de la esfera. Todo esto respecto al punto C. El punto C es el punto donde tiene el contacto. Ahora, para una esfera, ¿cuál es una esfera, cuál va a ser su inercia? Pueden averiguar. Ah, ya. Esta va a ser igual a la masa por su coeficiente, por su radio de giro cuadrado. Ahora si hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en X, será igual a la sumatoria de fuerzas en X efectivas. La sumatoria, ¿qué fuerza tenemos? Tenemos la fuerza de fricción, que va a ser igual a la aceleración. ¿Y cuál es? Ah, cierto, no nos olvidemos de establecer nuestra referencia, XY. Que esto es lo único que tenemos. Voy a buscar masa por aceleración gravitatoria, va a ser igual a la masa por aceleración. Despejamos. La aceleración va a ser igual a la UKG. Ahora de nuestra sumatoria de momentos. ¿Qué fuerza tenemos? Ah, me olvidé bajar.
Y el momento efectivo, ¿qué fuerza actúan así? Sería, tomando más la fuerza de fricción, ahí por el radio R, va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Está reemplazando. La aceleración va a ser ¿cómo es? G por UK por R igual acá al cuadrado. Ser en esta dirección. Ahora sí tomemos un poco de cinética. ¿Cuál sería para responder en cuánto tiempo se va a demorar en detenerse? ¿Qué sería ponemos la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración, menos la aceleración por el tiempo. ¿De cuál aceleración va a agarrar? La aceleración de la esfera, no su angular, sino la otra. Para ello, ¿qué sabemos? La velocidad final igual a cero, entonces puedes despejar cero es igual a velocidad inicial menos la aceleración t. ¿Por qué se pone en negativo? Es que la aceleración va en sentido contrario al eje X, el cual establecimos. Despejando, entonces, el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial dividido para la aceleración. Eso poniéndolo en términos de las variables, sería UK por G. Este va a ser nuestro primer término encontrado. Ahora para encontramos el tiempo, este sería el literal B. Ahora para el literal A, cuido la magnitud requerida de PO. Entonces utilicemos un principio similar. Como la bola se detiene, su velocidad angular final va a ser igual a cero. Para calcular esto, vamos a despejar aquí. La angular va a ser igual a la aceleración angular por el tiempo. Lo reemplazamos todos los valores que encontramos. Y UK se eliminan. Que la velocidad inicial es igual al radio por la velocidad inicial dividido para el radio de giro. Claro, para la distancia, ¿qué fórmula utilizamos? La de movimiento, la distancia recorrida por un cuerpo con movimiento movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aplicamos con su sílaba
MRV va a ser igual a velocidad inicial por t menos 1/2 de la aceleración por t al cuadrado. Hacemos los términos. Acá, por la aceleración. Ya simplificando, ¿qué obtenemos? Que la distancia que va a recorrer la pelota, la esfera va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, dividido para 2 veces el coeficiente de fricción por la aceleración gravitatoria. Y cierto, en varios de estos términos nos piden cuál es el radio de giro. Recordemos que para la esfera el radio de giro es igual a 2/5 del radio al cuadrado. O mejor dicho, el radio de giro al cuadrado va a ser a 2/5 del radio de la esfera al cuadrado. Aquí en esta expresión sería 5G UK por R dividir. Sí, pues la aceleración queda así. Acá la velocidad angular, ponerla acá en la punta por... Y obtenemos todas las respuestas. Ahora vamos por el último ejercicio de la sesión, que es una barra uniforme de longitud L y masa M se sostiene en la forma indicada. Si el cable unido en B se rompe de manera repentina, determine la aceleración del extremo B y la reacción del soporte articulado. ¿Y yo qué tengo aquí? Tengo este soporte articulado en C, acá en B hay esta cuerda y acá en A está libre. Es que hay que realizar aquí. Tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ya cuando esta cuerda, con la cuerda rota, justo inmediatamente después, entonces la posición de todo el elemento va a ser la misma. Va a haber la reacción en C, va a ser su componente en X y en Y, va a haber por el peso, aquí el peso de la barra, como es uniforme, entonces va a estar justo en la mitad de la longitud. Claro, ¿y eso qué va a ser igual? Y acá el diagrama de masa aceleración, ¿qué obtiene?
Y va a haber un momento de inercia angular por la aceleración angular. Y acá va a haber una aceleración en V. Ahí por cinética, la aceleración de V va a ser igual a la aceleración que hay al respecto. Claro, acá en el centro de la... Ahí está, y acá está el centro de la barra. Aquí respecto a C va a haber una aceleración y acá va a haber una masa por la aceleración G. Acá va a haber una aceleración. Puede bajar la hoja un poquito. Ah, sí. Sí. Ah, no, perdón. Aquí vamos a hacer respecto al centro de masa. Aquí está C. Sí que aquí lo que vamos a hacer, ¿qué nos resulta más fácil? Primero, calcular la reacción en el soporte articulado. Crear la sumatoria de momentos en el punto C va a ser igual, sumatoria de momentos en efectivos. Y tenemos el peso, que va a estar a una longitud de 1/4 respecto, respecto a ver, va a estar así. La distancia va a ser 1/4. ¿Por qué? Porque C está desplazado 1/4 desde A, que es de la punta de la barra, y todo lo... Entonces acá hasta que para llegar a L medio, que es la mitad, entonces haciendo la división o haciendo la resta, obtenemos L cuartos. Ahora, todo esto es igual al momento de inercia. Para el momento de inercia, pues, por la aceleración más la masa por la aceleración angular, por L cuartos, la aceleración de la gravedad por L4, que es la distancia. Haciendo toda esta suma, ¿cuánto es la inercia? La inercia de la barra va a ser igual a 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Sería aquí un más, aquí es haciendo la sumatoria. Esto, a ver, la sumatoria de aquí nos daría que aquí este lado es 7,48 ml al cuadrado z. A ver, alfa. Está despejando alfa sería igual a 12G por 7 L. Esta va a ser nuestra aceleración
Ya con este valor podemos calcular cuánto vale cada reacción. Voy a escribir más acá para tener espacio. Y para ayer contar. A ver, aquí en esta barra, al momento de soltarla, no va a haber cómo es la reacción en X, porque no hay ninguna fuerza que actúe en esa dirección, entonces tampoco va a haber la reacción coordenada, entonces vamos directamente a sumatoria en Y. Sumatoria de fuerza en Y igual a sumatoria de fuerzas efectivas. Va a ser para menos la masa por la aceleración. Y tenemos nuestra reacción en C menos el peso. O sea, de acuerdo con la expresión que sacamos anteriormente. Ahora sí, despejamos, entonces C sería igual a la masa por la gravedad menos la masa por la aceleración. G menos MA. ¿Cuál era? La definición era la velocidad angular y por la distancia que hay respecto al centro de gravedad. Ya está. Y eso obtenemos que la reacción en C es igual a 4/7 de la masa por la aceleración. Bien. Ahora la aceleración en el punto B va a ser igual a la suma de la aceleración en el punto C más la aceleración relativa de C respecto a B. O sea, como recordamos, la aceleración relativa va a ser igual a alfa por la distancia. Ahora, ¿qué distancia agarramos? Todo lo que hay desde C a B, que va a ser igual a 3 medios la longitud. Entonces, los reemplazos, tenemos que la aceleración en B va a ser igual a 9/7 la gravedad, que va a estar hacia abajo. Y con ello terminamos este ejercicio y la sesión de hoy. Y pues espero que haya sido de ayuda, que les haya podido reforzar ciertos conocimientos de estos temas de cinética a ver, cinética de cuerpos rígidos. Nos vemos pronto. Espero que este vídeo haya sido de ayuda. Te invito a suscribirte como forma de apoyo para hacer más y mejores vídeos. Soy Santiago Paredes y esto es DX Ayudantías. Hasta luego.